Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo y junto a mis compañeras Corina, Mónica e Itzel les hablaremos sobre el difusionismo cultural de la escuela alemana. Resulta entender ahora el nacimiento de un nuevo paradigma en el campo teórico de la antropología, el difusionismo cultural, representado por la escuela alemana de Grabner y Schneft. Pero primero, ¿qué es el difusionismo alemán? El difusionismo alemán es una reacción moderada a las ideas evolucionistas. Su principal interés fue reconstruir las líneas en las cuales los diferentes rasgos culturales se habían difundido, en encontrar sus similitudes y estudiar los intercambios que pasan a formar parte de otra cultura que los ha tomado como si fueran un préstamo. Un ejemplo de esto puede ser la colonización de América, y cómo las culturas españolas y portuguesas, entre otras, se mezcló con los nativos americanos y los africanos para formar la cultura latinoamericana. Pero ya entendiendo un poco lo que es el difusionismo de la escuela alemana, tenemos que revisar los contrastes que tenían con el evolucionismo. Primer contraste. El evolucionismo cultural hace referencia a la idea de evolución lineal de todas las culturas según etapas idénticas, pero el difusionismo cultural alemán cree en la pluralidad de culturas, por lo que las analogías culturales se explican por el contacto entre culturas diversas y la evolución en todo caso es vista como un proceso heterogéneo. Segundo contraste. El evolucionismo se basa en una tendencia hacia el progreso y la creciente complejidad, contrario a lo que el difusionismo cultural alemán considera. En palabras de Grafner, no se necesita ninguna teoría evolutiva previamente aceptada, ni la ascendente del progreso ni la descendente de la degeneración, sino que dejamos sencillamente que hablen los hechos que hemos comprobado por medio de criterios puramente objetivos. Tercer contraste. El evolucionismo usa dentro de su método a los survivals como aquellos rasgos inservibles que pertenecen a una cultura. Pero para el difusionismo cultural alemán no existe ningún rasgo cultural inútil, pues en caso de que éste ya no tenga función simplemente se modifica o desaparece. La escuela alemana criticaba el evolucionismo, pero ¿cuáles eran esas críticas y por qué? Su concepción lineal de la evolución, su tendencia hacia el progreso y creciente complejidad, su uso de survivals dentro del método comparativo. Pero, ¿quiénes fueron sus principales exponentes? Sus principales exponentes fueron Friedrich Greimer y Wilhelm Schmidt, inspirados en las ideas y las obras de Friedrich Hetzel y Leon Frobenius. Estas ideas de las que hablamos refieren a la existencia de una conexión histórica entre los elementos y las culturas en su totalidad, de utilizar como sustento dos grandes herramientas, la historia y la geografía, y con estas poder cartografiar los distintos rasgos culturales, además de no creer en la degeneración de los rasgos como lo hacían los difusionistas ingleses, sino que estos podían complejizarse o simplificarse durante el proceso de difusión. Considerar como elemento importante que todo movimiento, toda migración y toda transferencia de rasgos implica una transformación. Pero, ¿cuáles eran sus principales postulados? Ahora explicaré sus dos principales postulados. El primero habla de los círculos culturales o Kulturkreis. En este, Greibner, al estudiar la difusión de los rasgos culturales, destaca la existencia de líneas entre estos y que los agrupa en círculos, y se puede hablar de círculos culturales cuando en un mapa cultural de una región específica en el espacio y el tiempo aparecen muchas líneas que coinciden de costumbres, y se caracteriza por ser un conjunto de elementos culturales originales y distintos que constate una asociación en un territorio. Para determinar que un rasgo cultural pertenece a un Kulturkreis, se establecen 4 criterios. El primero, de forma, que refiere a los elementos semejantes entre dos culturas; de cantidad, elementos en gran número; de continuidad, que demuestran la conexión entre el espacio que los separa; y el 4, de parentesco, las semejanzas que aparecen entre ellos. Por otro lado, el segundo postulado importante es que comparten la creencia difusionista por excelencia de la escasa capacidad inventiva del hombre, pero consideran un desarrollo múltiple. Su idea es que el hombre crea una serie de complejos culturales completos que con el tiempo se empezó a transmitir a otros pueblos. Después de haber visto cuáles fueron sus principales postulados, hay que hacernos una gran pregunta. ¿Qué métodos utilizaron para estudiarlo? Grevner y Smith usaron un método histórico-cultural con el apoyo del teólogo jesuita Henry Pinard, quien fue colaborador de Smith. Este método se divide en 3 secciones. Crítica de fuentes, que pone al alcance los medios de comprobar los hechos en su realidad exacta. Interpretación, que es la guía de descubrimiento del verdadero sentido de estos hechos. Combinación, pone los hechos comprobados e interpretados en relación entre sí, lo que permite ver el verdadero curso de la evolución, parcial o total.
En esta última sección se divide en 4 subsecciones o pasos. Se examinan los criterios con la ayuda de los cuales las diversas relaciones culturales comprobadas en un conjunto espacial se pueden convertir en círculos de cultura y capas de cultura. 2. A su vez, estos círculos de cultura y capas de cultura entran de nuevo en relación entre sí mediante el contacto y la mezcla. Después, las indicaciones para comprobar la sucesión temporal en la evolución de los diversos círculos de cultura y capas de la cultura. Finalmente, se buscan las vías de comprobar la sucesión causal de los diversos círculos de cultura y causas de su nacimiento. Pero en conclusión, una vez que hablamos todo lo que implica el difusionismo alemán, consideramos que el difusionismo de la escuela alemana también plantea una serie de problemáticas que deben estar sujetas a críticas con el fin de complementar sus postulados, partiendo de que el difusionismo alemán no toma en cuenta las diferentes formas y variantes de la transmisión de rasgos culturales. La existencia de círculos culturales es utópica al no existir evidencia que respalden a este postulado, y que la búsqueda por reconstruir culturas enteras con base a posibles relaciones e interacciones de culturas sean únicamente especulaciones, ya que comparar rasgos culturales similares no es una evidencia suficiente para afirmar una relación entre culturas, así como no sabemos a ciencia cierta el proceso de rechazo, aceptación, modificación o adopción de estos mismos rasgos culturales. Pero sin más que agregar, muchas gracias a todos y a todas por su atención, y esto fue el difusionismo cultural de la escuela alemana.